al Señor, con mi voz doy al Rey devoción. Mi vida sacó de la desolación y puso en mí su canción. Digno de eterno amor, eres digno de eterno honor. Me he puesto ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Mi voz da olor, yo siento su amor, su palabra mi senda guiará. Su gracia y bondad siempre me ampararán. Sus brazos me sostendrán. Digno de eterno honor, eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor, digno de eterno honor. Eres digno de eterno honor. Me postro ante ti, adorando solo a ti. Padre, eres digno, digno de honor. Este no es solamente un día más, es un día que se aparta para pensarlo mejor. Cuando todo parece oscuro y sin propósito en medio de la pandemia mundial y otros problemas, nos reunimos virtualmente para oír del amor de Dios. En este medio de comunicación oiremos su palabra y nos renovaremos en fe y la bendición celestial. Le invitamos a hacer de esto una visita al templo virtual. Gracias por recibirnos. Estamos aquí en medio del frío de este invierno que tenemos, pero tenemos muy cosas buenas para compartir con ustedes. Vamos a hablar de Romanos capítulo 10, capítulo 1 y hasta el 11:36. El título: Remanente de Israel y Restauración. Le invito a que abra su Biblia en el capítulo 10 de Romanos. Vamos a leer algunos textos ahí y posteriormente vamos a dejar que usted con su Biblia abierta vaya viendo lo que vamos a estar diciendo. Vamos entonces al capítulo 10, 1 al 11, y comenzamos diciendo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón,
¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Amén. Hablemos del anhelo del corazón y la adoración. El primer versículo del capítulo 10, escrito por el apóstol Pablo, es una preciosa palabra que él señala ansiosamente por el amor fraternal que obsequia al pueblo de Roma. Su corazón, en gracia amorosa, bendice la oración a Dios por el pueblo de Israel, rogando para salvación. Pablo dice que él ama al pueblo de Dios con el celo divino, pero señala que carecen de ciencia respecto a lo que significa el conocimiento espiritual. ¿Y por qué? Porque no saben lo que es la justicia de Dios y tratan de tomar a su manera lo que les parece, sin sujetarse a la justicia del Señor, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Los israelitas daban testimonio de un celo particular de su fe. Querían agradar al Señor, pero su celo era fanatismo y sin apoyo a lo que Dios considera justo. Y a partir del versículo 5 manifiesta que Moisés antes escribió que el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, e indica que el Evangelio está sobre la ley, y agrega en Gálatas 3, 11 y 12, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Amén. Pablo continúa diciendo que la justicia que es por la fe habla lo siguiente: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Que es como traer abajo a Cristo. ¿O quién bajará al abismo? Para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Son preguntas a responder que significan bajar o subir a Cristo por la poderosa decisión del Dios omnipotente. Juan 3:16 dice también algo que seguramente usted conoce mucho. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué grandeza! La eternidad. Pablo apóstol nos muestra su sabiduría espiritual en el escrito del versículo 8 que nos admira y que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Hay motivación preciosa en estas frases que son benditas. ¿Querrá usted, así como yo, también quisiera darnos lo que dice Pablo, la profundidad de entender el significado de nuestra boca en ese corazón de amor de Jesús en usted y en mí? Ese maravilloso corazón de Pablo que cree para justicia, confiando para salvación en la Escritura, diciendo que todo lo que en él creyere no será avergonzado. ¿Ha tenido vergüenza usted alguna vez de ser conocido como cristiano? No debe ser así, ¿verdad? El Señor está por sobre todo lo que existe. La persona de fe en nuestro Dios es su Hijo, cualquiera sea su nacionalidad. No hay diferencia porque somos de Cristo Señor. De todos en riqueza espiritual para invocarlo y ser salvos. Ningún falso creyente puede invocar a Dios sin creer, sin oír la predicación que se hace ante los que no creen. ¿Y cómo predicarían los inconversos que no conocen la belleza escrita de Pablo y que vamos a leer? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice también, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
Lo que corresponde es la fe por escuchar la palabra de Dios. Es circunstancia consolidada acercarse a la fe abriendo oídos a la palabra del Señor, confirmando la verdadera entrega de quienes sostienen el poder del cielo. Y a partir del versículo 18, Pablo escribe en versos o canto lo que menciona hasta el versículo 20, señalando que toda la tierra ha escuchado la voz de ellos, llegando hasta los fines de la tierra, añadiendo el apóstol que el tema es conocido por Israel y que Moisés provoca celos al pueblo insensato y en ira. En palabras de Isaías, dice ser ya hallado de los que no le buscaban, y que lo hizo cuando no preguntaron por él. Una vez más, vemos lo que se ha compartido acerca de Israel y se manifiesta que todo el día se extendieron sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hablemos ahora del remanente de Israel. Aún así, no pasa de esto la ternura que el Señor expone cuando habla con su pueblo, a pesar de la idolatría y la porfía de ellos. La gran rebeldía de Israel era todo el día, incluso en esa incredulidad que tenían. Dios les ofrecía gracia, libertad y salvación, pero la obstinación amarga de los israelitas se mantuvo sin persuadir su necia y contradictora rebeldía. En Lucas 18, 11, 12 está la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo de pie oraba a Dios dándole gracias, pero diciendo que él era mejor que otros hombres, sin ser ladrón, injusto, adúltero y aún un publicano, ayunando 2 veces a la semana y dando su diezmo. Y así el fariseo miraba de lejos al publicano, lo veía como un pobre hombre, pero éste ni siquiera alzaba sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. La palabra del varón publicano espiritualmente fue superior a la del fariseo, que se enaltecía mirándolo a menos, pero la humillación del publicano se enalteció ante Dios. Es palabra del Señor Jesús. Veamos ahora lo de la salvación de los gentiles. Pablo indica que el rechazo de Israel no es total, ya que en realidad es escaso, no definitivo, sino de carácter provisional. Finalmente manifiesta humilde adoración ante la sabiduría y el poder de Dios. Pablo se consulta a sí mismo si ha tropezado y caído el pueblo israelita, pero de ninguna manera él desea eso, porque la salvación de los gentiles la ha recibido del Señor. Incluso agrega que Israel es provocado y cae en celos de los gentiles. El mismo Pablo expresa su condición de israelita, que desciende de Abraham, de la tribu más pequeña de Israel, la tribu de Benjamín. Además señala que no fue repudiado por Dios, sino elegido del vientre de su madre. Gálatas 1:15 nos dice: pero cuando agradó a Dios, quien apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo dice eso, porque él fue llamado por gracia de Dios después de haber sido perseguidor de los cristianos. Y en el versículo 11, 12, vemos antes a Pablo en la riqueza del mundo, pero dejando de lado posteriormente la riqueza de los gentiles. Lo que más sucedió para él fue su restauración absoluta. Y a partir del versículo 13, habla a los gentiles que él era apóstol de los gentiles, honrando su ministerio, causando celos a los de su sangre, salvando a algunos de ellos. Señala su exclusión para llegar a la reconciliación del mundo, preguntándose: ¿qué será su admisión? ¿Sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es un don de Dios. Y los judíos no han dejado de ser un pueblo elegido del Señor. Pablo muestra que algunas ramas fueron desgajadas,
y que él mismo, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en vez de las ramas que participan de la raíz y de la rica savia del olivo, y que no es mirar en menos a las ramas, y que él no sustenta la raíz, sino la raíz en él. Pablo, por falta de fe, fue incrédulo, pero por la fe estaba de pie ahora. Y pide el apóstol ver la bondad severa de Dios sobre los que cayeron, pero también con bondad para él mismo, porque de manera distinta también será cortado. Y si no permanecieran en la incredulidad, serán injertados nuevamente. Y tú, Pablo, fuiste cortado del olivo silvestre y contra naturaleza injertado en el buen olivo. Como ramas naturales serán injertados en el buen olivo, como ramas naturales serán injertados en el olivo. Si Dios tiene poder para injertar a los que son contra la naturaleza, ¿cómo no lo será para volver a injertar las ramas naturales? El judío es raíz que tiende de suyo a la comunión por medio del Mesías, por gracia, por elección de Dios. Y mire lo que dice Pablo: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. El Señor habla su bondad y su severidad a los que cayeron, pero su bondad se permanece en él, avisando que si se mantiene mal también será cortado. Los que siguen en incredulidad serán injertados, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Fue cortado olivo silvestre, pero fue injertado en el buen olivo. Y pregunta: ¿cuántos más son las ramas naturales para ser injertados en su propio olivo? Pasemos a hablar ahora de la restauración de Israel. Pablo señala con firmeza ignorada del misterio en ellos, llamándolos a no ser arrogantes de ellos mismos, señalando la dureza de Israel hasta entrar a la plenitud de los gentiles. Añade que después todo Israel será salvo, porque está escrita la venida de Sión, el libertador que apartará la impiedad de Jacob. Asimismo, asegura que será su pacto con Israel cuando él, Pablo, les quite sus pecados. Situación que en Isaías 59:20 se lee: y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Además, Jeremías 31:33, tomado por Pablo, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. El versículo 28 se refiere al Evangelio y que enemigos son los israelitas por causa de ellos, pero que son amados por causa de los padres. Y el versículo 29, muy breve, es irrevocable por los dones y el llamamiento de Dios. Qué maravilloso es lo que es esta palabra. Puede ser extraña la historia de la salvación por acción tan especial para los gentiles, porque es gente lejana en la fe, personas desobedientes y no creyentes que nosotros mismos hemos sido en nuestros primeros años de vida. Somos muchedumbre rescatada de la pecaminosidad, pero gracias a la misericordia del Señor hemos reconocido la verdadera vida que no conocíamos, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, dice el versículo 32. Pablo anhelaba hacer entender a los israelitas la necesidad del amor bendito del Todopoderoso Dios. El pecado está en invasión enorme y es necesario clamar con autoridad y amor, rogando al Señor para salvación de muchos. Es la tarea principal de la obediencia del pueblo cristiano. Es un consuelo y una fortaleza espiritual que podemos recibir por misericordia del Señor. Cristo nos llamó, Cristo nos justificó y también Cristo nos glorificó. Entendamos lo que significa ser llamados.
justificados y glorificados. A pesar de nuestra lejanía del Señor, siendo lejanos de la espiritualidad, el Dios de misericordia nos da a nosotros la pregunta propia dicha por Pablo en el versículo 3:9 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y sigue diciendo, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amén, ¿no es cierto? Desde el versículo 30 éramos desobedientes a Dios, pero ahora hemos alcanzado misericordia por la desobediencia del judaísmo. Pero insistimos por obra de Pablo, y la misericordia también puede alcanzar a los que se conviertan, porque Dios sujetó a todos los desobedientes, teniendo misericordia para los que se entreguen a Cristo. Veamos un versículo importante respecto a lo que Dios manifiesta sobre lo que Él sabe y ordena. Y es 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Todo esto está bajo la autoridad de Dios. Él no es deudor de nadie y procede sosteniendo todo lo que tiene como meta final. Y terminamos ya este mensaje con Colosenses capítulo 15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque son creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Estamos terminando, como ya les dije, y le invitamos para los capítulos 12 y 13 de Romanos el próximo domingo. No este, porque este domingo estamos justamente en lo que hemos entregado recién. Así que Dios les bendiga y esperamos que continuemos dando lo que necesita la palabra de Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser, mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser.
aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinidad.